Olá. Mediante a Lei Aldir Blanc e abertura de editais em prol das realizações artísticas frente à pandemia de Covid-19, o coletivo Rubro Obsceno foi contemplado pelo edital PROAC Expresso número 42, de licenciamento de materiais com a proposta Cena e Meios Digitais, conversa com Violeta Luna, que tem como objetivo principal realizar este bate-papo online sobre o fazer artístico de artistas mulheres latino-americanas com trabalhos que utilizam o corpo como acesso ao exercício de subjetividades e na construção de estéticas e poéticas cênicas adaptadas aos meios digitais, nestes tempos de pandemia. Eu sou Letícia Olivares, cofundadora do Rubro Obsceno, junto com Stella Fischer, doutora em artes cênicas, que também está presente para esta conversa. Stella. É uma alegria estar aqui fazendo esse projeto Cena e Meios Digitais, uma conversa com Violeta Luna. Eu vou apresentar rapidamente o coletivo Rubro Obsceno. O agrupamento se forma em 2013 e ele é fruto dos encontros do Projeto Madalena aqui no Brasil. O Madalena Project é uma rede internacional de trabalhadoras das artes da cena e tem expressão e disseminação mundial. Aí, a partir de então, nós começamos a fazer grupos de estudo, mostras, experimentações de intervenções, e o coletivo Rubro Obsceno, ele atua em duas frentes. Uma frente que é artística, poética, ativista, cidadã, e uma outra frente que a gente trabalha com diferentes grupos de mulheres. Um trabalho que também envolve um perfil, um cunho mais social. Então, nós trabalhamos com diferentes grupos de mulheres, por exemplo, mulheres soropositivas ou com AIDS, mulheres em situações de violência, mulheres 60 a mais, e também esse trabalho poético, por exemplo, como que nós realizamos em parceria com Violeta Luna, com o trabalho para aquelas que não mais estão, uma performance memorial em celebração às vidas que foram descontinuadas de mulheres latino-americanas por feminicídio aqui na América Latina. Esse trabalho agora está passando por uma adaptação para os meios digitais também. Novamente, uma alegria estar aqui e nós vamos começar a nossa conversa, então, com Violeta Luna. Hola. Oi, Violeta, bem-vinda. Hola, Estela. Hola, Leticia, ¿cómo están? Muchas gracias por esta invitación. Violeta, eu vou falar um pouquinho da sua biografia. Eu sei que ela é muito grande, mas a gente resumiu aqui para contar um pouco para quem está nos assistindo sobre essa artista maravilhosa que é Violeta Luna. Atriz, performer, ativista mexicana, radicada em São Francisco, nos Estados Unidos. Graduou-se em teatro pela Universidade Autônoma do México, a UNAM. Trabalhou com o La Pocha Nostra, grupo multicultural de performance e ativismo criado por Guillermo Gomes Penha, em 1993, no México. Subiu muito aqui. E depois esse grupo foi sediado em São Francisco, nos Estados Unidos. Atualmente, conduz o grupo Secos e Mojados, juntamente com o diretor e dramaturgo argentino Roberto Gutierrez e o músico salvadorenho David Molina. Também desenvolve trabalhos solos e é membro do The Madalenas Project, rede internacional de artistas mulheres do teatro, por meio da qual viaja levando o seu trabalho a diversos países. E também trabalha com mulheres imigrantes latino-americanas. Entre suas ações destacam-se Frida, em 2006, Apuntes sobre La Frontera, em 2009,
Hacking for a Lost Land, Hacking para uma Terra Perdida, em 2012, e para aquelas que não mais estão, em 2015, em parceria conosco, o coletivo Rubro Obsceno. Bom, começando para a gente esquentar um pouquinho, é óbvio que seria muito importante para a gente, Violeta, que você contasse um pouco da sua trajetória, seus principais trabalhos e essa conexão que você faz, né? Essa fusão entre o teatro e a performance arte. Então, fica à vontade para nos contar um pouco sobre a sua trajetória. Gracias, Estela y Leticia, por crear este espacio en medio de estas dificultades, de estos tiempos, en donde nos hace cuestionar también el sentido del cuerpo, ¿no? Digamos, esta pandemia nos ha puesto a resignificar qué es nuestro cuerpo, cómo podemos trabajar la presencia, pero bueno, después quizá puedo ahondar un poco más en este concepto de presencia en lo virtual. Mi formación viene desde las artes escénicas y fue una transición que se dio de manera paulatinamente. En el teatro, puse pausa, perdón. Después editamos, porque... Gracias, Estela, gracias, Leticia, por crear este espacio para compartir historias y sobre todo en estos tiempos tan difíciles como son los de la pandemia. Mi historia dentro de las artes escénicas, pues parte en el teatro. Yo me formé como actriz. De alguna manera dentro del teatro en que me formé, sus estructuras me parecían muy fijas, unas estructuras muy verticales, donde los roles estaban muy definidos, ¿no? Quién era el director, quién era el dramaturgo, escenógrafo y al final los actores. Inclusive ahora que lo comparto con ustedes, lo menciono desde una masculinización, porque de alguna manera eran sistemas muy patriarcales. Entonces, eso a mí me desacomodaba mucho en mi práctica. Y empecé a investigar y explorar el performance art o el arte-acción, en donde vi un terreno que era muy inclusivo, que podía acceder no solo desde la práctica escénica, pero también desde el activismo, desde mi condición de mujer. Entonces, empecé a ver que estas disciplinas del performance art y el teatro no tenían muchos puntos en común. No se divorciaban, sino tenían puntos en común, de los cuales uno era el cuerpo como este sitio, como esta herramienta para crear narrativas, pero fundamentadas en las biografías, y en las biografías interpeladas con el contexto social. Y eso me atrajo mucho, ese campo tan libre de poder acceder desde muchas maneras a un proceso creativo. También pensar el cuerpo como un espacio político, ¿no? Como un espacio en donde se pueden comentar, cuestionar temas sociales para buscar una transformación. Creo que este puente en estas dos prácticas del teatro y del performance es lo que define mi trabajo, ¿no? Yo digo un teatro performativo
Ahora se habla mucho de un teatro más expandido, en donde los lenguajes son más híbridos, ¿no? Entonces estás navegando en eh, eh, en estos espacios, pues, donde las fronteras no son definidas, y ese espacio de intermedio es un espacio muy rico para la creación, ¿no? Perfeito, Violeta. Você já falou um pouquinho, né? Você tocou nesse assunto que é sobre o corpo como esse espaço de arte e de ativismo que a gente vê muito no seu trabalho, inclusive abordando um contexto geográfico mais transfronteiriço, que é uma expressão que você trouxe para a gente. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso, né? Qual é essa relação entre o corpo, arte, ativismo e essa relação de superar fronteiras com esse trabalho, com essas propostas? Pues creo que cuando empiezo esta investigación de cruces de fronteras estéticas, también se da el cruce de las fronteras geográficas. Yo soy mexicana y emigré acá a los Estados Unidos, y eso cambió radicalmente mi trabajo, porque el lugar desde donde me posiciono, pues es el que crea los relatos de mis historias, ¿no? Me posiciono como mujer inmigrante y latina. Y como latina mexicana, pues los temas que tienen mi trabajo involucran a las dos naciones. Estas relaciones que pueden ser muy conflictivas entre Estados Unidos y México, porque somos interdependientes, no solo económicamente, sino geográficamente. Entonces, desde ese lugar para mí es importante hablar. Eh, También la intersección que se encuentra con el trabajo con comunidades, ¿no? El trabajo que se da desde el activismo. Para mí es importante pensarme no solo como artista, sino como ciudadana que tiene una injerencia con lo que produce en su sociedad, en su comunidad. El que las mismas herramientas del arte son transformación no solo para el alma, sino también para la sociedad. Entonces, trabajar con les actores sociales, creo que ha sido un, un punto muy importante y fundamental en la forma de cómo narrar las historias. El sentido de transfronterizo en donde nos colocamos en ese lugar que hablaba intermedio, en ese lugar in between, digamos, en este tercer lugar que no se puede definir, como es, digamos, este lenguaje híbrido, pero también este lenguaje en donde nuestros cuerpos son leídos, ¿no? Precisamente viviendo en los Estados Unidos, acabamos de terminar un gobierno que su narrativa central era precisamente el racismo puesto en estos cuerpos, en el cuerpo latino, moreno, en el cuerpo musulmán. Y esos contextos considero que son tierra fértil, pero necesarios de incluir en las narrativas que uno cuenta como artista. E agora, né, Violeta, se pensarmos essa nossa condição na qual nos encontramos, há mais um espaço fronteiriço, que é esse, o espaço do virtual. Então, queria saber como que você tem desdobrado o seu trabalho, tanto de artista como ativista,
considerando essa realidade, como você tem trabalhado com ferramentas, com o teu corpo e com o teu ativismo. Ujú. Gracias, Estela, por la pregunta y mencionar, digamos, este espacio de virtualidad como este espacio intermedio, ¿no? Yo creo que esta pandemia ha revelado muchas cosas. Por una parte, pues todo la desigualdad que existe, eh, que existió, digamos, y que se revela en quienes podemos tener acceso a este mundo virtual por todo lo que implica, y que a veces resulta un privilegio, ¿no? Tener las herramientas para poder seguir conectado, conectada. Por otra parte, pues los desafíos que ha implicado quienes trabajamos desde el cuerpo y el arte vivo, trabajar con una corporalidad mediatizada por una pantalla. O sea, la noción de presencia se ha transformado y nos implica desafíos que, que de alguna manera son desafíos que el proceso creativo te da y que a veces te hace experimentar y que aparezcan otros lenguajes. Es decir, lo que hemos venido creando en estas plataformas, no sé si lo podemos definir como teatro, no sé si lo podemos definir como video, como cine, o es este, este tercer lenguaje que, que tiene su complejidad por que nos impide el acto de presencia, por ejemplo, en los espacios públicos. O sea, cómo desde el aislamiento uno puede seguir con su activismo. Y creo que uno sigue desde estas narrativas poéticas. Tú hablabas cuando mencionabas el trabajo que hace Rubro Obsceno de crear estas poéticas. Yo creo que esas poéticas funcionan como contranarrativas, ¿no? A esta imposibilidad de encontrarnos físicamente. Evidentemente hay quienes eh, desde activistas cuerpo han salido a las calles, ¿no? Pienso que uno de los movimientos muy fuertes que eh, se evidenció fue Black Lives Matters, ¿no? Las vidas negras importan. Es decir, ninguna pandemia pudo detener ese movimiento por esa pandemia que ha existido por años, que es el racismo, ¿no? Entonces, estuvieron en las calles, se tomaron las calles y se empezaron a realizar actos que han tenido impacto ahora para la toma de decisiones, ¿no? Violeta, você falou um pouco já sobre essa presença virtual, né? Como traduzir a presença para esse espaço virtual, mas eu fico pensando, né? Como é que a gente alcança essa força, talvez essa combatividade pelos meios, pelas tecnologias digitais? Você vê algum panorama nesse aspecto ou essa essa condição tá no encontro? A gente só consegue lutando na rua, por exemplo. O que você acha? Creo que un espacio que nos brindó la virtualidad fue la conexión, el espacio que se creó en seguir manteniendo esta colectividad virtual.
porque creo que el teatro y el performance es un evento que requiere de las otras, de los otros. Entonces, hay otro tipo de motivaciones, otro tipo de cobijos. Pienso que, por ejemplo, para mí fue muy estimulante seguir manteniendo y estrechando los vínculos con muchas compañeras, ¿no? Inclusive con ustedes como Rubro Obsceno, que seguimos trabajando desde otra perspectiva este trabajo de para aquellas que venimos realizando ya desde hace mucho tiempo, porque son temas que no terminan. O sea, el tema del feminicidio, de la violencia, se incrementó ahora con la pandemia. Entonces uno eh, eh, no puede aislarse, no puede hacer cuarentena en el activismo. El activismo tiene que seguir desde esos lugares. Así como con ustedes también estuve trabajando con otro colectivo en México, con sobrevivientes de violencia sexual, quienes mujeres quienes se encontraron en el performance y a través de la virtualidad un medio de denuncia, ¿no? Tuve otro acompañamiento con otra compañera que hablábamos sobre el duelo, ¿no? El duelo que ha sido un, 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 un capítulo en estos momentos muy, eh, muy fuerte, porque quienes tuvimos una pérdida en estos tiempos no pudimos llevar un proceso de duelo con un acompañamiento físico, y eso nos determinó mucho. Entonces, compartir este acompañamiento de los duelos también fue otra manera de seguir hablando, digamos, de seguir con ese activismo, ¿no? Creo que los medios digitales siempre han sido, desde que se han usado, un medio no solo de experimentación, pero sino también de cuestionamiento, ¿no? Porque también quienes están a cargo de controlar estos medios, pues tienen sus propias políticas, ¿no? De cómo lucrar con la atención, de cómo lucrar con esa información que uno da porque tiene que estar conectado, ¿no? Violeta, sim, né, nós estamos aprendendo novas formas ou outras formas de articularmos o nosso ativismo. Ativismo, o artivismo, pressupõe um espaço de risco. As ruas, como você bem disse, nos foram tiradas, né? Não estamos nas ruas, estamos também nessas ruas, vielas, bulevares virtuais, né? Que também oportuniza isso que você nos diz, de uma conexão, de uma coletividade cada vez mais abrangente, maior. Entretanto, o espaço do risco nos foi tirado também, né? Nós não estamos numa, num espaço como é o espaço de se fazer arte e ativismo, considerando toda a pauta da rua, né? A pauta das identidades, a pauta dos direitos humanos. Então, como você tem trabalhado esse espaço do risco dentro dessa condição do espaço virtual? Porque o teu trabalho, desculpa engatar uma fala na outra, mas o teu trabalho é um trabalho que te coloca como artista e como cidadã num espaço de risco. Então, como você tem articulado
essa nova realidade agora? Sí, ahorita que trato inclusive creo que todavía este proceso es para articular una respuesta a estos desafíos, porque si bien planteé que el desafío al que me enfrenta, al que nos enfrenta estar mediatizados, nuestras corporalidades están siendo mediatizadas por esta virtualidad y solo muestran un rostro, o sea, un rostro de los posibles rostros que uno puede tener en el acto vivo. Pero también considero que ese rostro mediatizado nos da la posibilidad de articularnos desde una frontalidad mucho mucho más contundente. Es decir, requiere de una contundencia, de una síntesis en las imágenes que uno produce, porque inclusive los desafíos de los tiempos, ¿no? Estamos con toda la información conectados todo el día y las informaciones o propuestas creativas que implican más de 10 minutos ya no nos, ya no nos mantienen, ¿no? Entonces, ¿cómo crear esa contundencia, esa potencia en lo que uno produce o en lo que uno articula desde la imagen o desde estos teleconvivios, ¿no? Creo que esta pregunta seguirá resonando en mi práctica y yo creo que en la práctica de quienes hacemos activismo, porque, porque este es otro espacio, ¿no? Inclusive, bueno, aprendiendo como estrategia de los activistas, inclusive las redes sociales se vuelven un instrumento de conexión muy eficaz, ¿no? Entonces, por ese lado, creo que los medios digitales nos, nos dan, nos brindan muchísimas posibilidades, ¿no? Então, podemos considerar que esse encontro é também uma forma de resistência, né? Esse encontro que a gente faz acontecer, que a gente tem se desdobrado em mil possibilidades para estarmos juntas, juntos, juntas. Então, ele também é um espaço de resistência? E só Sí, queria no, fazer uma observação, desculpa, falando sobre o que a gente perde do encontro físico, da troca de fluidos, a gente talvez ganhe em abrangência, né, em conseguir ir para mais lugares ao mesmo tempo, falar com mais pessoas ao mesmo tempo. Isso é uma coisa que me ocorreu. E é também uma forma de resistência essa, né? sí, sí, o sea, la posibilidad de diluir estas fronteras geográficas, ¿no? O sea, no necesitamos pasaporte, no necesitamos discursos que digan acá tú no perteneces a este mundo, tú no perteneces a este lugar, sino digamos, si bien está cuestionable esta libertad que se da en el Internet, por otra parte, lo que apuntas, Leticia, la posibilidad de abrirse a otras vidas, a otras formas de ver, creo que enriquece, ¿no? Y evidentemente el espacio de resistencia, o sea, la resistencia se construye en cada acto, ¿no? Día a día.
y creo que el estar acá, el proponer este tipo de conversaciones, de diálogos que ustedes hacen con otras mujeres creadoras, utilizando este medio, es un acto de resistencia, ¿no? Violeta, uma curiosidade, que recursos tecnológicos, técnicos você trabalha? Você trabalha com o que você tem em mãos? Você tem um software especial para fazer suas edições? A gente vê que tem uma tela de fundo aí, né, no seu Zoom, né? Enfim, quais são os seus recursos que você reúne para poder continuar trabalhando aí dentro dessas condições? Pues mira, creo que los recursos son muy caseros y también a la falta de limitación, pues la imaginación, ¿no? Porque a veces, y inclusive yo lo he visto en muchas propuestas que han hecho, que han compartido, ¿no? Virtualmente, las propuestas de Leticia como directora que hemos visto, que también son con mucha imaginación. Es decir, la imaginación te permite encontrar estrategias de cómo con tu computadora, poniéndola de tal manera, utilizando un tipo de iluminación, un foco que tenías por ahí, utilizando una tela que fue parte de una escenografía. Es decir, vas aprendiendo, ¿no? La manera de cómo articular de una manera rascuache. Rascuache me gusta mucho, es un término que acuñó Luis Valdés, que es un chicano del teatro campesino, en donde rascuache es esto que no está bien hecho, pero que funciona, ¿no? Que funciona porque su objetivo está más allá de la calidad que implica tener todo bajo control, tener un software, como tú hablabas, o tener un programa para editar, o inclusive tener las habilidades para hacerlo. Entonces, pero inclusive a mí me encanta también esta posibilidad que nos da, porque nos permite acceder a los espacios íntimos de los creadores, ¿no? O sea, el ver ese cuadro que está detrás de Leticia, el ver el comedor, la ventana, que es ese mundo que contiene a esa presencia, ¿no? Que está ahí. Me gusta, o el mural que yo puse, ¿no? Que refleja un poco del espíritu de la ciudad de San Francisco, donde es toda una lenguajes híbridos y está la cultura latina, pero también está los anarquistas, artistas, es decir, estas ventanas nos dan esa posibilidad de acceder a esos otros espacios, a esas otras arquitecturas que, que antes uno no accedía, ¿no? E ainda falando um pouquinho sobre essa potência da abrangência, né, do encontro, do estarmos em coletividade que esse ambiente nos oportuniza, né? Então, há alguns anos você faz parte do projeto Madalena e conta pra gente um pouco como que foi, como que você entra na rede, os trabalhos que você desenvolveu, e as parcerias, e a continuidade agora também, né, dentro dessa nossa realidade com as Madalenas. Pues Magdalena ha sido para mí un espacio muy importante, ¿no? Como lo mencionas tú, un espacio de colectividad, de acompañamiento. En el 2009, el grupo Yuyashkani, las mujeres del grupo Yuyashkani, Ana Correa, Débora Correa, las hermanas, ¿no? Teresa
Rally y Rebeca Rally me invitaron a participar en un encuentro de mujeres en conexión con el Magdalena Project. Ahí tuve la posibilidad de conocer a fundadoras, ¿no? de Magdalena, como Julia Barley, esa vez no estaba Jill, pero Cristina Castrillo, Gedi, es decir, varias de las mujeres, y fue una experiencia bien interesante poder compartir. Esa vez yo presenté un performance y di un taller, y conocer cómo es la dinámica, el compromiso con los que generan estos encuentros, el estímulo, ¿no? Porque ves que la gente, una vez que terminan los encuentros, está muy estimulada y quieren replicar, digamos, los encuentros en sus lugares de origen. Yo creo que esto es lo que tiene Magdalena, que funciona como una red en donde cada encuentro que se hace está atravesado por el contexto social y geográfico de las artistas que lo organizan. ¿No? No es lo mismo un encuentro en Latinoamérica que un encuentro en Europa o un encuentro en Australia. Eso enriquece mucho, ¿no? Porque uno puede ver no solo a través de las propuestas escénicas que uno ve, sino a partir de los diálogos con las mujeres creadoras, ¿no? El escuchar cómo se aproximan o cómo están viviendo tal o cual experiencia que nos es común, pero a la vez diferente por nuestros contextos, ¿no? Entonces, eso es muy cálido, pues bueno, desde el 2009 hasta ahora he estado participando, ¿no? Este, con esta red, y de alguna manera, pues ha sido nuestra, ¿cómo se dice? Madrina, porque a través de esta red nos conocimos, ¿no? Y hemos tenido diferentes conexões, não? Exatamente, eu e Estela também somos fruto, né? O Rubro Obsceno também é fruto do encontro pelo Madalena. Então, realmente é uma rede que é frutífera em si pela proposta, e muito, eu acho que responsabiliza muito a gente em dar continuidade a esse compromisso de nós mulheres deixarmos nossa voz documentando o que nós mesmas fazemos, né? Então, acho que estamos tendo sucesso com isso nessa nossa parceria, né? Eu acho que já podemos encaminhar para o final. Quero agradecer muito tanto essa conexão, esse privilégio dessa conexão, né, que a gente tem, de também ressaltando que estar nesse lugar, com a condição de fazer uma conexão via internet com outro país, é um privilégio, e deixar claro que isso, né, tem que ser tanto por políticas públicas, como é a realização desse nosso projeto, quanto por iniciativas de uma sociedade civil mais justa, seja ampliado para todos, que todos tenham realmente acesso e possam ter essas ferramentas para fazer essas conexões. E eu queria pedir para vocês algumas palavras finais, no sentido de que esse trabalho vai ficar registrado na Secretaria de Cultura, vai ficar licenciado por 7 anos, sendo desses 7 anos, né, contando agora, 2 anos exclusivos e mais 5 aí que a gente também vai poder veicular, mas eu fiquei imaginando, né, quem vai assistir esse trabalho daqui 7 anos? Como é que vai estar o mundo? O que nós, de hoje, diante de uma pandemia mundial, com tantas mortes, com tanta tragédia acontecendo, e nesse cenário de desigualdade ainda mais
flagrante, né, que fica mais denunciado, o que vocês querem dizer para quem vai nos assistir ou para vocês mesmos daqui a esse tempo, nesse futuro? Pues como queda como una memoria, ¿no? Un documento de estas maneras que fuimos o que estamos descubriendo o articulando para, pues eh, para vivir de una manera digna, digamos, esta pandemia, ¿no? Esta pandemia que nos ha puesto en un estado muy vulnerable. Y hay quienes los ha precarizado mucho más. Entonces, este documento de memoria es, digamos, no solo desde un espacio artístico, porque pues nos enfrentó a retos de los que hablamos, pero también pues como seres humanos, ¿no? Para ver si, no sé, si aprendimos algo, si en este encierro encontramos o algunas maneras para poder construir un mejor futuro, ¿no? Para las generaciones que vienen. Sim, e nós temos produzido nesses tempos, né, um arquivo muito grande e potente, como diz Violeta, de memória, mas de conteúdos também. Então, o quanto a gente vai poder navegar, né, nesses conteúdos diversos e principalmente como nós, artistas mulheres latino-americanas, estamos nos articulando diante de tantas frentes, né, diante de tanta produção também de conteúdos que eles possam reverberar como vozes para além dessas janelas, né? Então, que nós continuemos esse nosso ativismo atravessando essa fronteira dessa janela, né? Enfim, eu também finalizo, nosso tempo acabou, eu agradeço imensamente a Violeta Luna, por quem nós temos profunda admiração, seu trabalho, a sua pessoa, o seu ativismo. Então, nosso muito obrigada. E, Violeta, eu te passo as palavras também para você finalizar, enfim, dizer algo que ficou para ser dito ainda. Muchísimas gracias, Estela, Leticia, por seguir compartiendo, por seguirnos acompañando en estos tiempos tan inciertos, tan difíciles, pero que también nos da la posibilidad de seguir generando otras narrativas que nos ayuden a una transformación. Entonces, muchas gracias. Graças, Violeta. Obrigada, parceira Estela. Que a gente, como coletivo e como mulheres, consiga continuar deixando essa marca e essa micropolítica, porque, na verdade, né, o que a gente consegue fazer é muito pequeno, é muito próximo, mas eu acho que é assim que se começa a mudar alguma coisa, é pelo próximo, né? E agora, com essa amplitude que a gente tem de alcance, então que realmente nossas vozes sejam ouvidas por mais janelas, em mais lugares. Então, mais uma vez, agradecendo a promoção deste trabalho, a uma política pública, a Lei Aldir Blanc, e nós encerramos, então, essa conversa com Violeta Luna.
Obrigada a todas. Obrigada. Gracias.